El tema de hoy es teoremas de la potenciación. Si bien es cierto, en la clase pasada habíamos hecho lo que era potenciación, pero vamos a recordar. A ver, 2 a la quinta es como decir, vamos a multiplicar. ¿Cuántas veces vamos a multiplicar 2? ¿Quién nos ordena? Muy bien, el exponente es el que ordena. Y aquí, ¿cuál sería el exponente? Muy bien, el 5. Y el 2 vendría a ser la base. Entonces el 5 le dice, como yo soy 5, yo te mando a que te multipliques 5 veces. Entonces hay que multiplicar 5 veces el 2. Y eso sale 32. Muy bien, también hemos visto cuando un número está elevado a la 0. Todo número, cualquier número elevado a la 0, siempre va a ser 1. Muy bien. 2 a la 1. A ver, cualquier número elevado a la 1 siempre va a ser el mismo número. En este caso 2 a la 1 va a ser igual a 2. Acá vimos un teorema, el primer teorema, multiplicación de bases iguales. ¿Qué quiere decir? A ver, acá tenemos una multiplicación, ¿no? Representado por un punto. Entonces A por A, pero A está elevado a la M. Y acá tenemos otro A, pero elevado a la N. Tienen la misma base, son la misma base, pero diferentes exponentes, ¿verdad? Entonces, cuando tienen la misma base y se están multiplicando, se suman los exponentes. Nada más, se pone la misma base y se suman los exponentes. Ejemplos. A ver, acá tenemos una multiplicación representada por un punto. Acá tenemos x, ¿no? Acá también otro x, o sea, tienen la misma base. Pero mira, dos diferentes exponentes, ¿no? X a la 8 por x a la doceava. Multiplicando se pone la misma base. ¿Y qué pasa con los exponentes? Se suman, ¿verdad? O sea, sería x a las 8 más 12. Y solamente tenemos que poner la misma base y sumar los exponentes. 8 más 12 es 20. Sería igual a x elevada a la 20. El siguiente ejemplo dice aquí, menos 7 a la sexta. Menos 7 está considerado dentro de un paréntesis. Quiere decir que menos 7 está elevado a la 6 por menos 7 elevado a la 22. Muy bien, ya entonces es una multiplicación, las bases son iguales, entonces cuando las bases son iguales y se multiplica, el resultado sería la misma base, que es menos 7, y los exponentes, cuando es multiplicación, sumamos los exponentes, ¿no? Entonces sería menos 7 elevado a la 6 más 22. Solamente tienes que, ¿no? El exponente sumarlos, ¿no? Ponerle en lugar del exponente también, no vas a poner al costado, ¿eh? Ya siempre como exponente. Muy bien, ahora solamente suma 6 más 22 arriba y siempre pones la base que es menos 7, ¿no? Menos 7 a la 28. El siguiente ejemplo dice 12 elevado a 205 por 12 elevado a la 4. A ver, vemos que son la misma base, los exponentes entonces lo vamos a sumar. Cuando son la misma base, el resultado es la misma base, pero elevado a la suma de los exponentes. Entonces sería 12 elevado a 205 más 4. Muy bien, sumamos eso, sería 12 elevado a 209. Vamos a ver ahora división de bases iguales. A ver, veamos. Ahí está la misma base. A a la M entre A a la N. Muy bien. Las bases son iguales. Pero cuando es una división, la diferencia es que cuando es una división, los exponentes se restan. Esa era la diferencia, ¿no? Cuando era multiplicación, ¿recuerdan? Cuando era multiplicación, ¿qué se hacía con los exponentes?
Muy bien, se sumaban, pero en una división no lo vas a sumar, lo vas a restar. A ver, ejemplo. A ver, 25 a la ochentava entre 25 a la centava. A ver, es una división, las bases son iguales. Y cuando las bases son iguales, ¿qué hacemos con los exponentes? Muy bien, lo vamos a restar. Ponemos la misma base que es 25 y solamente como exponente ponemos a la resta de 80 menos 30, ¿no? Sería así. Muy bien, 25 elevado a la 80 menos 30 sería igual a 25 a la 50. Muy bien. El siguiente ejemplo dice lo siguiente. Menos 17 elevado a la 34 entre menos 17 elevado a la 20. Tienen la misma base, es lo primero que debes fijarte, si tienen la misma base. Esta propiedad, ¿no? Propiedades tanto de la multiplicación como de la división, solamente es cuando las bases son iguales. Cuando son diferentes las bases, no se puede realizar con estas propiedades, por si acaso, no te vayas a equivocar. Acá menos 17 son iguales, ¿no? Por eso es una división. Por eso es que se pone la misma base y se restan los exponentes. O sea, menos 17 elevado a la 34 menos 20. Aquí está. Muy bien, es igual a menos 17 a la 14. El siguiente ejemplo también, ¿no? A ver, ¿son las bases iguales? Sí, es 650. Muy bien. Entonces, ¿qué pasa con los exponentes? Lo restamos. Muy bien, vamos a restar. 650 elevado a la 56 menos 46. No vayas a poner, por ejemplo, el 56 menos 46 al costado. ¿Ah? Tienes que ponerlo arriba como exponente. No te vayas a equivocar, por favor. 650 elevado a 56 menos 46 sería igual a 650 elevado a la 10. A ver, ahora otro teorema. Potencia de potencia. A ver, ¿cómo es esto, profesor? Así, o sea, un número elevado a un exponente y todo a la vez elevado a otro exponente. Ah, ya. Entonces, cuando un número está elevado a un exponente y todo está elevado a otro exponente, ¿cómo se soluciona? Fácil. Más fácil que los demás, que los anteriores. Pones la misma base y solamente multiplica los exponentes. Y lo pones así, en el lugar de los exponentes. O sea, a a la m y todo esto elevado a la n es igual a elevada a la m por n. Ejemplos. A ver, 5 al cuadrado elevado a la 3. Muchos pueden multiplicar esto. 5 al cuadrado es 25 elevado a la 3 también es igual. Pero más fácil es resolverlo así. 5 pone la misma base que 5, ¿verdad? Y solamente multiplica los exponentes. O sea, sería 5 a la 2 por 3 es 5 a la sexta. Muy bien. Acá tenemos otro ejemplo. A ver, 7 al cuadrado elevado a la cuarta. ¿Cuánto sería? Pongo la misma base que 7 y solamente multiplico los exponentes. Y lo pongo en lugar del exponente. O sea, sería 7 elevado a la 8. No pongas 7 por 8. Pon en el lugar del exponente, porque estos exponentes estás multiplicando, estás operando con los exponentes, tienen que ir en el lugar del exponente. O sea, 7 a la 8. Muy bien, el otro ejemplo. 3 elevado al cuadrado y todo esto elevado a la menos 5. Igual, aunque sea menos o más, igual multiplicas, ¿verdad? O sea, pones la misma base que es 3 y multiplicas 2 por menos 5. Y más por menos es menos y 2 por 5 es 10. Quiere decir que el resultado sería 3 elevado a la menos 10. Aquí tenemos la ley de signo para la potenciación. Bien, cuando un número negativo está elevado a un número par, va a ser igual a positivo, a un número positivo.
Esa ley generalmente son para las bases cuando son negativos. Por ejemplo, en este caso tenemos un número negativo elevado a un número par, ¿verdad? La base es menos 3, es negativo. Y está elevado a un número par. Entonces, todo número negativo elevado a un número par se va a hacer positivo. ¿Por qué? Porque la ley de signo dice lo siguiente. Menos por menos es más, ¿no? Entonces sería más 9. Es por ello que se hace positivo. A ver, en el siguiente ejemplo dice menos 3 elevado a la cuarta. 4 es positivo. A ver, veamos. Entonces sería 4 veces menos 3. Menos por menos, más. Más por menos, menos. Y menos por menos, más. Por ello que se hace positivo. Sería más 81 o simplemente 81. Ahora sí, cuando un número es negativo y está elevado a un número impar, siempre va a ser negativo. Cuando la base es negativa. Ejemplo, acá tenemos una base negativa y está elevado a un número impar, ¿verdad? Entonces va a ser negativo. ¿Por qué? Por la ley de signos, ¿no? Menos 3 por menos 3 y por menos 3. Menos por menos, más. Más por menos, menos. Menos 27. Acá tenemos otro ejemplo. Menos 3 elevado a la quinta y 5, el exponente 5 es un número impar. Es por ello que tiene que salir negativo. A ver, veamos por qué. A ver, 5 veces menos 3. Menos por menos, más. Más por menos, menos. Y menos por menos, más. Y más por menos, menos. Menos 243. Ejercicios. Calcula los productos de las siguientes potencias de igual base. Acá tenemos un producto de 3 a la cuarta por 3 a la sexta. Aquí vemos que se multiplican dos bases iguales, entonces cuando tienen bases iguales y se multiplican, se pone la misma base y ¿qué pasa con los exponentes? Se suman muy bien, o sea, sería 3 elevado a la 4 más 6. Y esto sería igual a 3 elevado a la 10. El siguiente ejemplo dice lo siguiente, menos 2 a la cuarta por menos 2 al cuadrado. Vemos que tienen la misma base que es menos 2, entonces ponemos la misma base y como es una multiplicación, ¿no? Los exponentes que vamos a hacer, los vamos a sumar. Sería en todo caso menos 2 elevado a la 4 más 2 y este sería menos 2 a la sexta. Y como 6 es un número par y el menos 2 es la base negativa, cuando una base negativa esté elevada a un número par, ¿será positivo o negativo? Muy bien, cuando es par es positivo, o sea, sería 64 positivo. Bien, acá tenemos una multiplicación de tres números, pero tienen la misma base, ¿no? Menos uno por menos uno por menos uno a la séptima, menos uno a la quinta por menos uno al cubo. Tienen la misma base. Entonces, cuando tienen la misma base y es una multiplicación, se pone la misma base que es menos uno. ¿Y qué pasa con los exponentes? Muy bien, los sumamos, o sea, menos uno elevado a la 7 más 5 más 3. Y eso sería igual a menos uno a la 15. Y menos uno a la 15. Muy bien. O, lógicamente, el número uno elevado a cualquier número va a ser uno. Pero este es menos uno. Menos uno elevado a un número impar. Y cuando un número negativo está elevado a un número impar, ¿va a ser positivo o negativo? Muy bien, negativo. O sea, va a ser simplemente menos uno. Muy bien. En el siguiente ejemplo dice menos 4 al cubo por menos 4 al cuadrado. Tienen la misma base, se multiplican. Muy bien, se pone la misma base que menos 4 y se suman los exponentes 3 más 2. En este caso sería menos 4 a la quinta. Muy bien. Y como 5 es un número par o impar. Impar, muy bien. Entonces el resultado va a ser negativo, ¿verdad? Muy bien, sería igual a 1024. A ver,
El siguiente ejercicio dice calcula el valor de los siguientes cocientes. Veamos, acá estamos dividiendo, ¿no? Tienen la misma base que es 2, 2. El 2 arriba, el numerador 2 está elevado a la 5 o a la quinta, sobre 2 elevado al cuadrado. División de bases iguales, se pone la misma base. ¿Y qué pasa con los exponentes? ¿Se resta o se suman? Muy bien, se resta. Entonces sería igual a 2 a la 5 menos 2. Muy bien. Estos son sus exponentes, por si acaso. Y 2 elevado a la 5 menos 2 sería 2 al cubo. Y 2 al cubo, tú sabes que es 8. Muy bien. A ver. Acá tenemos menos 7 a la 8 sobre menos 7 a la quinta. O menos 7 a la 8 entre menos 7 a la quinta. Están dividiendo, ¿verdad? Tienen la misma base. Se pone la misma base. ¿Y qué pasa con los exponentes? Muy bien, lo restamos, ¿no? Sería 8 menos 5 es menos 7 a la 3. Y menos 7 a la 3 es menos 343. Profesor, ¿pero por qué menos? A ver, porque un número negativo está elevado a un número impar. Por eso es negativo. El siguiente ejemplo dice menos 13 elevado a la 2000 sobre menos 13 elevado a la 1998. Muy bien, es una división de bases iguales, ¿no? Entonces, cuando son división de bases iguales, se pone la misma base y solamente los exponentes lo vamos a restar, ¿verdad? Ahí está. Menos 13 elevado a los 2000 menos 1998. Y menos 13, 2000 menos 1998 es 2, ¿verdad? O sea, sale menos 13 al cuadrado. Y menos por menos es más, ¿no? Entonces sería 169. Aparte de que tú sabes que todo número negativo elevado a un número par va a ser positivo. Entonces por eso es 169 positivo. Y acá tenemos otro ejemplo. Menos 9 elevado a la 777 sobre menos 9 elevado a la 774. Muy bien, están dividiendo, tienen la misma base. Muy bien, entonces se pone la misma base y solamente se resta los exponentes, ¿verdad? Muy bien, 777 entre menos 774 sería igual a menos 9 al cubo. A ver, esta solución va a salir positivo o negativo. Negativo, muy bien. ¿Por qué? Porque el exponente es impar, ¿verdad? Entonces sería menos 729. A ver, el siguiente ejercicio dice lo siguiente. Calcular la potencia de potencia. A ver, veamos. Menos 2 elevado a la 5 y todo esto elevado a la 3. A ver, acá está la base, está elevado a un exponente y todo esto está elevado también a otro exponente. Entonces, cuando vemos estos casos de ejercicios, a ver, ¿qué hacemos? Ponemos la misma base que es menos 2 y solamente multiplicamos los exponentes, o sea, menos 2 elevado a la 5 por 3. Y eso sería igual a menos 2 elevado a la 15. Y ahora sí, 15 es, a ver, el 15 es un número impar y esto es, la base es un número negativo, ¿no? Entonces cuando la base es negativa y está elevado a un número impar, el resultado sería también, ¿no? Negativo. Entonces sería menos 32.768 sería el resultado. Bien, el siguiente ejemplo dice menos 2 al cuadrado y todo esto elevado a la cuarta. Muy bien, se pone la misma base y solamente se multiplica los exponentes, o sea, menos 2, elevado a la 2 por 4. Muy bien, y ahora, ¿qué hacemos? Multiplicamos nada más, ¿no? Menos 2 a la octava. Y así, ahora sí, para resolverlo, tenemos que ver que este número negativo está elevado a un número par. Y cuando está elevado a un número par, el resultado va a ser positivo o negativo. Muy bien.
positivo, entonces sería 256 positivo. El siguiente ejemplo dice lo siguiente: menos 3 elevado al cubo y todo eso elevado al cubo también, ¿no? A la 3. Muy bien. Entonces ponemos la misma base que es menos 3 y multiplicamos los exponentes. 3 por 3. Muy bien, sería igual a menos 3 a la 9. Y menos 3 a la 9, el 9 es un número impar, ¿no? Y cuando un número negativo, de base negativa, está elevado a un número impar, el resultado, ¿qué va a ser? ¿Positivo o negativo? Muy bien, negativo, menos 19.683. El siguiente ejemplo dice lo siguiente: menos 5 al cuadrado y todo esto elevado al cubo. A ver, veamos. Igual, ¿no? Se pone la misma base, menos 5 y multiplicamos los exponentes, 2 por 3. Eso sería igual a menos 5 a la sexta. Muy bien. Otra vez tenemos un número negativo elevado a un número par. Y cuando el número es par, el resultado sería positivo o negativo. Muy bien, positivo. Entonces sería 15.625.